alguien a la derecha o a la izquierda y le digas, qué guapo estás. Te peinaste, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Venías a la casa del Señor. Y nuestro hermano Isaí me comentaba en la mañana por mensaje de que tú salió un imprevisto. Entonces hay que orar por él. Siempre estemos orando por los líderes. Siempre hay cosas que nos pasan, orar unos por otros en casa, por el hermano que no vino, por aquel que estaba enfermo. Siempre estemos de continuo en oración. No conozco el imprevisto que tuvo nuestro hermano, pero estemos orando también por nuestros líderes, en este caso nuestro hermano Isaí y nuestra hermana Mary. Pues vamos a orar y comenzamos con el mensaje de la palabra de Dios. Gracias, oh Cristo Jesús, porque tú, Señor, fuiste, Señor, sacrificado por nosotros, para que tuviéramos nosotros una nueva vida. Tú, conforme a la Escritura, te levantaste de los muertos. Y ahora, Señor, todos aquellos que mueren en ti, o si viene el rapto primero, seremos también levantados juntamente contigo. Señor, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Háblanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios porque dice la palabra del Señor, alguien mayor que el templo está aquí. Alguien mayor que tú y que yo, Creador de todo, el Señor de todo, está aquí en medio de nosotros. Y Él es digno de alabanza, de gratitud, de un sacrificio continuo de alabanza a Él. Y amados hermanos, sabemos que hemos terminado ya el estudio bíblico del Mar Rojo hasta el río Jordán. Un estudio bien hermoso con muchas grandes cosas y estamos ya preparando el siguiente estudio que comenzará en unas 3-4 semanas. Estaremos estudiando el libro de Colosenses, Filipenses, Santiago y el libro de Job. Yo le invito a que usted se una a un grupo y estudiemos juntos la palabra del Señor. Siguiendo el tema que nuestro hermano Jonathan Juárez y todo el ministerio de oración pusieron para este mes de junio acerca de buscar el bautismo con el Espíritu Santo, quiero dar continuidad. Y aunque terminamos, digamos, hoy con el énfasis en el mes de junio, por cuanto en el mes de junio se celebró el día de Pentecostés, yo le invito a que usted no cese cada día de incrementar su relación con el Espíritu Santo. El Padre envió al Señor Jesucristo y una vez que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, Él dijo, no voy a dejar los huérfanos, sino voy a mandar a otro consolador, a un ayudador para que esté con ustedes todo el tiempo. Así que, hermanos, les animo. Hoy termina ese énfasis aparentemente del día de Pentecostés en el mes de junio, pero usted busque al Espíritu Santo, tenga una comunión fuerte con el Espíritu Santo. Y únicamente por recordar, la semana pasada analizamos 3 preguntas, a manera de resumen las comento rápido. Cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, les dio una orden antes de ascender y les dijo, no se vayan, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y mientras ellos esperaban, dice la palabra de Dios, que ellos fueron al templo y alababan a Dios con gran alegría y se reunían continuamente en el templo. Pero dijimos que no únicamente fue en el templo, sino que también en las casas. Ellos estuvieron en aquel lugar, en el aposento alto, en la habitación de arriba. Ahí estuvieron reunidos, orando al Señor, esperando la promesa del Padre. Y de eso aprendimos, de que cuando esperamos una promesa de parte de Dios, tenemos que mantenernos en una relación con Dios personal, cada día. No es cada domingo, ya llegué al culto de las 11, ahora sí, Señor, me reporto contigo. Aleluya, gloria a ti, oh Señor. Y cada domingo, no es todos los días, alabando al Señor en el templo. Pero también es muy importante la relación con los demás. No es válido decir, yo nada más voy y alabo al Señor, no me fijo quién va y mejor no los conozco, porque si no, puros problemas. Si tiene ese pensamiento, yo le recomiendo entonces que no vaya al cielo. Porque en el cielo va a haber mucha comunión unos con otros. Y es muy importante el reunirnos en el templo, pero también por las casas, para tener comunión unos con otros. ¿Cómo es posible que digamos, amo a Dios, pero no amo a mi prójimo que sí veo? Entonces, muy importante. ¿Cuál es el primer mandamiento, hermanos?
Amar a Dios. ¿Cuál es el segundo? Amar al prójimo. Entonces, esos dos van interrelacionados. ¿Cómo esperamos una promesa de Dios? En buena relación con el Señor y en buena relación unos con otros. Entonces tenemos que buscar eso y cualquier tipo de promesa. Pero aunque estuvimos enfatizando la promesa del Espíritu Santo, alabo a Dios en el templo y estoy esperando la promesa de Dios. Estoy en un estudio bíblico entre semana con mis hermanos, pero ahí también estoy esperando la promesa del Espíritu Santo para mi vida. También vimos la otra pregunta, fueron 3 las que vimos el domingo pasado. ¿Cómo esperamos la promesa de Dios? Pues con una buena serie de Netflix. Para como si el Señor tarda, ahí nos la pasamos en una serie muy grande. No, dice el Señor que los discípulos esperaron orando. Y dejamos muy bien en claro, entre más lejos estemos de orar, más lejos estaremos de recibir la promesa. Tenemos que permanecer orando. Y una palabra clave también era unidos, juntos. Y ese es un poco de trabajo. Y los que están casados aquí pueden entenderme que es un poquito difícil mantener la unidad, pero no imposible. Igualmente en la iglesia. Por eso veo a algunos hermanos que identifico que siempre se juntan hasta acá y procuran estar lo más alejados de aquellos. Bueno, sé que no es así, o pudiera ser que sí, pero de repente hay inconformidades, hay un líder más suave, otro más fuerte, un hermano más estricto, otro hermano que no se peina, otro que sí se peina, y de repente puede ser difícil la unidad. Pero el Señor dice que tenemos cómo esperar orando y en unidad. En su casa también debe de haber unidad. Usted tiene que amar a su suegra. Yo sé eso de amar a las suegras, no es nada fácil. No, así la amo, fácil. Ella lo sabe. Pero tenemos que amar al hijo difícil, al esposo, a la esposa. Tenemos que mantener la unidad. Dice la palabra del Señor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ¿dónde esperamos la promesa? En el templo, en las casas, en unidad con Dios, en unidad con los hermanos, pero también perseverando en oración y ruego. La iglesia, la cosecha, tiene que convertirse en una iglesia que ora, que intercede, que para todo va con Dios. Y todos se quedaron quietos, nadie dijo amén. Tiene que decir, sí, pastor, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ser una iglesia que ora, porque las pruebas vienen cada momento, hermanos. Estamos en los últimos tiempos y son tiempos difíciles y no hay otra manera de permanecer firme si no estamos en comunión con Dios a través de la oración y el ruego. También aprendimos la semana pasada por qué tenemos que esperar. Aprendimos porque es Dios quien indica y Dios sabe cuál es el tiempo indicado para esperar. Él conoce más que usted y yo las pruebas por las cuales pasamos. Y las pruebas, si hacemos buen uso de ellas, nos van a acercar más a Dios, a no despegarnos de Dios, sino a mantenernos cerca de Él y construir una relación con Dios. A veces le pedimos a Dios un milagro tan grande cuando únicamente vamos a Él cuando lo necesitamos. Pero Elías tranquilamente podía decir, Señor, que descienda fuego. En ese momento orar. Y descendía fuego en ese momento, porque tenía una relación íntima con Dios. Y Dios dice, ¿ocupas fuego, hijo mío? Ahí va el fuego. En la relación que tenía el Señor Jesucristo con su Padre, Señor, multiplica los panes. En ese momento eran multiplicados. Gozaban de una relación profunda con Dios. Califíquese en este momento, hermanos. ¿Qué tan profunda es su relación con su Padre Dios? Del 1 al 10. Usted califíquese interiormente. Necesitamos tener una relación más cercana con Dios siempre. Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 5. Libro de Hechos es uno de los libros históricos de la Biblia, escrito por el médico amado de la Biblia, Lucas. También aquí en la iglesia tenemos a nuestro médico amado, a nuestro hermano Isaí. Pero ahí entre los apóstoles
Así se describía a Lucas, el médico amado, un acompañante fiel, misionero, escritor. Y Hechos capítulo 1, versículo 5, dice así: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Léalo usted, hermano. Bueno, cuento 3 y lo lee usted. 1, 2, 3. Muy bien. Hoy vamos a ver otros aspectos importantes, ya que una de las doctrinas fundamentales, hermanos, del cristianismo es el bautismo con el Espíritu Santo. Ponga atención en eso. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Hay gente que de repente se preocupa más que si la gente llega con falda, minifalda, short, que se cortó el cabello, que si no se pintó. Cosas que el mismo Señor, cuando trata con una persona, le hace ver a la persona que es bueno y que es incorrecto. Sin en cambio, el bautismo, la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. También, concerniente al bautismo del Espíritu Santo, la Biblia enseña muchas verdades. Hoy, el día de hoy, quiero mostrarles por lo menos unas 18. Así que tenemos un pequeño tiempo. Por lo menos 18 verdades que la Biblia nos enseña acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Y vámonos pronto con la primera. El bautismo del Espíritu Santo es número 1. El bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Lo vuelvo a repetir. El bautismo del Espíritu Santo es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Toda persona que profesa su fe en Jesucristo, que ha llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe en el Salvador, en el único Salvador, porque no hay otro, únicamente Jesucristo dio su vida por nosotros. Y todo aquel que tiene esa confesión de fe, ha nacido de nuevo. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, versículo 13, estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino de Dios. Usted no nació ni por accidente, nació porque Dios quiso. El Espíritu Santo lo atrajo a su redil. Cristo mismo buscó la manera de ir por usted donde estaba perdido y traerlo al redil. El Espíritu Santo estuvo ahí, redarguyéndolo. Y en el momento que usted entendió el mensaje y se arrepintió, Él vino y le dio el acta de nacimiento, lo que dice la palabra de Dios, el sello. Usted fue sellado en este momento con el Espíritu Santo. Le fue otorgada las arras, así como en el matrimonio. Aquí están las arras, el testimonio de que ahora tú eres hijo o hija de Dios. Y toda aquella persona que ha nacido de nuevo puede entonces recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Un incrédulo no puede recibir lo que únicamente a los hijos de Dios le pertenece. Primeramente, un pecador ocupa venir, arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Pero aquel que ya es hijo de Dios, con toda confianza, puede venir ante el Padre y tomar la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, si tú has creído en Jesucristo, esta promesa es para ti, para todo aquel que ha nacido de nuevo. Número 2, una de las metas principales del Señor Jesucristo al estar aquí en la tierra, en su ministerio intercesor, aún en el cielo, es bautizarnos con el Espíritu Santo. Ahora en Semana Santa, yo ahí estaba en cama viendo los bautismos, allá con la alberquita que pusieron allá atrás, y había un ministro, nuestra hermana, la pastora Vero, estaba bautizando en la autoridad que el Señor Jesucristo dio a sus siervos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo aquel que viene a Cristo ocupa bautizarse. No, que a mí me bautizaron de chiquito. No cuenta. Si usted no estaba consciente de que era un pecador, no cuenta. Usted ocupa creer en Cristo y bautizarse. Y un hombre o una mujer, ministro de Jesucristo, lo bautizó. Sin embargo, quien lo va a bautizar con el Espíritu Santo no es un ministro, no es ningún ser humano, es Dios mismo, es Jesucristo mismo. Y hemos escuchado testimonios que Jesucristo puede bautizarlo aún en su cama,
en su devocional en su casa, aquí en la iglesia, mientras alaba a Dios, aun cuando va en la calle, cuando después de que se bautiza en agua, hay gente que recibe el bautismo del Espíritu Santo en este momento. Pero entendamos esto, no es un ser humano, es Jesucristo mismo quien bautiza con el Espíritu Santo. Juan, bueno, leo algún versículo, son muchos, leo únicamente uno, Juan 1:33. Dice Juan el Bautista: yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dio testimonio: vi que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en el río Jordán. Dijo, Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Cristo mismo quiere bautizarle a usted, hermano. Entonces pídaselo a Él, búsquelo. Esta es una verdad. He escuchado muchas cosas, hay muchas cosas respecto a esto. Hay gente que ha escuchado, repite estas palabras y recibe el bautismo. Y les hacen que repitan algunas palabras. Falso, hermanos. O levanta las manos y empieza a hablar en otras lenguas. Pero no, dice la Biblia que es el Espíritu quien las da. No viene de tu creencia. No viene si estudiaste Harmon Hall o no. O Open English, que me imagino que son buenos cursos, no sé. Pero cuando viene el Espíritu Santo, no es alguien que te fuerza, habla, repite. No, hermanos, viene como un río y empieza a fluir poderosamente en un idioma que tú no conociste. Viene un fuego que quema toda maldad, que te purifica, te santifica. Es Dios, y Dios es un Dios de orden, no de confusión. Entonces, Cristo es quien bautiza con el Espíritu Santo. Número 3, el bautismo con el Espíritu Santo es una obra diferente a la regeneración y a la santificación. Dice Juan capítulo 20, versículo 22, que Jesús, después de haber resucitado, les dijo: reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos. Y hay personas que también piensan diferentes cosas. Hay un grupo que se les llama sesionistas, que ellos afirman que toda esta obra del bautismo con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas cesó, que únicamente fue para el tiempo de los apóstoles, porque se ocupaba fundamentar la iglesia apostólica en aquel entonces. No, hermanos, hay muchos pasajes, únicamente comento un par de ellos. Después de que el Señor Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo, cuando Él estaba presente, tiempo después, Él les dijo en Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo. Entonces, ¿no lo habían recibido? Sí lo recibieron. Pero ahora está hablando de una investidura de poder para testificar. Pero primeramente, cuando somos salvos, el Espíritu viene y nos santifica, hace una obra de regeneración, cambia nuestra naturaleza pecaminosa por la naturaleza de Dios. Porque si no hubiera un cambio, únicamente fuéramos una religión más. Los cristianos fueran únicamente un círculo más que tienen la Biblia como fundamento, pero su vida no cambia. El cristianismo habla de poder del Espíritu, de cambio de vida. Entonces, amados hermanos, el Espíritu Santo viene y regenera esos pensamientos que no podíamos cambiar, esos vicios que no podemos cambiar. Cuando viene la obra regeneradora del Espíritu Santo, cambia. El maldiciente ahora alaba a Dios. El infiel ahora es fiel. El tacaño ahora da. Es una obra regeneradora que el Espíritu Santo da. Viene y nos santifica. Santos no son aquellos que se les pone una veladora. Santos son los que han reconocido a Cristo como Señor y saben que han sido apartados para Él. No es obra tuya, es obra del Espíritu Santo. Cuando andaba en pecado, prometía una vez, prometía 2 veces, me la pasaba prometiendo y nunca cambiaba. Viene el Espíritu Santo y te da una nueva vida. Sin embargo, eso pasó en Juan 20, 22, cuando Jesús les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero en Hechos 1:8, a la misma gente, a los mismos apóstoles dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder. No santidad, porque ya la recibieron en la obra de la regeneración, en la obra de la santificación.
Ahora viene una obra de equipamiento del Espíritu Santo. Poder. Entonces es una obra diferente. Juan capítulo 14, versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Y pongan atención a esto, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Espíritu Santo estaba con los apóstoles, pero no estaba viviendo dentro de ellos. Igualmente el bautismo del Espíritu Santo hay una gran diferencia. ¿El Espíritu Santo está en todo cristiano? Sí, completamente. Así lo dice la Biblia. Pero ahora ocupamos estar bautizados en el Espíritu Santo. Así como usted fue sumergido en el agua, ocupa estar sumergido en el Espíritu Santo. Número 4, ser bautizado significa ser sumergido en el Espíritu. Ya me adelanté. Número 4, ser bautizado en el Espíritu significa ser sumergido en el Espíritu. Y vuelvo a leer el versículo base, Hechos 1:5. Juan bautizó con agua. ¿Cuántos han sido bautizados con agua en la autoridad de Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Levante su mano. Gloria a Dios. Baje su mano. Usted ha dado testimonio de que es nueva criatura, de que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y espero que a todos los hayan bautizado, porque la palabra bautismo significa sumergir, que lo hayan sumergido. Hay algunas denominaciones, tal vez por practicidad, no lo sé, pero con aspersión, a un poco de agua, y no los juzgamos, pero bautizar significa sumergir. Si los quieren aspersar con agua, pues respetamos su equivocación. Pero la palabra bautismo, significa sumergir. E igualmente cuando alguien es bautizado con el Espíritu, no recibe únicamente un toque del Espíritu, que cuando Dios nos toca, hermanos, ese toque es poderoso. Pero aquí habla de algo aún más, sumergir. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo que la sombra sanaba a los enfermos. Pablo era tan lleno del Espíritu Santo que aún la ropa que tenía, los demonios la identificaban. Alguien se llevaba la ropa de Pablo, no sé si a la lavandería o lo que haya sido, la ponían sobre el enfermo o el endemoniado y el demonio salía por estar tan impregnada hasta la ropa de alguien lleno con el Espíritu Santo. Pues hay una diferencia. Usted como cristiano tiene el Espíritu Santo, pero ocupamos el bautismo. Número 5 de 18, ¿verdad? Ya, ahí vamos. Número 5, en el libro de Hechos, el hablar en lenguas o otro idioma era algo común en aquellos que eran llenados, bautizados con el Espíritu. Y usted puede leer el libro de Hechos y constantemente, y fueron bautizados y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y eso pasaba mucho en Jerusalén, ahí en Israel. Y un ejemplo de los gentiles es el capítulo 10 de Hechos, donde a través de un gentil llamado Cornelio, alguien que no conocía a Dios, pero que era temeroso de él, recibe una visión. Igualmente Pedro recibe una visión, se encuentran, Pedro les predica la palabra, y mientras predica la palabra Pedro, ellos la creen con fe. ¿Cómo viene la fe? Por escuchar la palabra. Y espero que al estar escuchando estos versículos, usted tenga la fe para esperar de Dios. Señor, yo ocupo el bautismo, Señor. Lléname. Y Cornelio, cuando escuchó la palabra de salvación con fe, en ese momento, él y los que estaban reunidos recibieron también el bautismo con el Espíritu Santo y comenzaron otra vez, dice la palabra, acota eso, comenzaron a hablar en otras lenguas, un idioma nunca aprendido. Es una señal. El Antiguo Testamento nos habla mucho acerca de esto. En lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Y a veces cuando uno escucha hablar a alguien lleno del Espíritu Santo, pues ¿qué está diciendo? No le entiendo. Y como quiera hay que diferenciar. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, pudimos descubrir que el diablo es
el primer practicante de la piratería. Tiene su trinidad maligna, sus señales malignas, y también muchos en el día de hoy no son de Dios, sino son del diablo completamente. Yo he escuchado gente hablar en lenguas y pronunciando la adoración a ídolos. ¿Viene de Dios? No, hermanos. La palabra del Señor nos dice que únicamente hay un Dios al que adorar. Y si alguien habla en lenguas e interpreta que hay que adorar a cierto ídolo, obviamente eso no es de Dios. Pero lo que es de Dios, Dios lo respalda. La primera vez que escuché yo hablar a alguien lleno del Espíritu Santo en otro idioma dado por Dios, yo pude identificar rápido, había poder, estaba la presencia de Dios. Tú podías ver que no era algo maligno, sino algo que te inspiraba a ti a buscar a Dios más. Entonces es algo que se puede distinguir tan claro como lo que usted estudió en Éxodo. Llegó Moisés, echó la serpiente, los brujos vinieron, pues también podemos nosotros, echaron su serpiente, pero la serpiente de Moisés se comió la de todos los brujos. Lo que es de Dios siempre se va a distinguir con santidad, con rectitud, te va a acercar a Dios. Y Dios nunca va a permitir que un hijo suyo reciba algo que no es de parte de él. Pero allá afuera podrá haber adivinos, podrá haber movimientos carismáticos. Hay movimientos carismáticos donde Dios ha usado y se han convertido aún el sacerdote y el grupo, como un movimiento llamado Monte María. Se convirtieron al cristianismo, hermanos. Pero otros no. Y están influenciados no por Dios, sino por el maligno. Pero que quede claro, Dios cuando llena a alguien, sí lo hace hablar en otro idioma, como lo vemos en el libro de Hechos. Vayamos ahora al número 6. El bautismo con el Espíritu Santo trae audacia y poder en la vida del creyente para realizar obras poderosas y predicar el Evangelio. Dios provee de habilidad, de audacia para predicar el Evangelio. Pedro se levanta, el temeroso. Ya no huyó y ya no estaba el Señor Jesús cuando los acusan. Pero ahora se levanta con poder y lleno del Espíritu Santo a predicar un sermón poderoso en el cual se convierte en 3,000 personas. El temeroso ahora era valiente en Cristo porque ahora estaba lleno del Espíritu. Nos ocupamos el bautismo con el Espíritu Santo y también para poder proclamar el Evangelio y que este Evangelio sea predicado de una manera efectiva. Recuerda, hermanos, como cristianos no debiera de pasar. No, pues ya acabó el culto, fuimos a ver al cura Javier y a hacer nuestra vida normal. Cantamos unos cantos, me quito mi túnica o mi careta del domingo y me pongo la de pingo de lunes a sábado. No, hermanos. El Espíritu Santo trae poder. Número 7. Otros resultados de un bautismo genuino en el Espíritu Santo son declaraciones proféticas y declaraciones de alabanza. Alguien que está lleno del Espíritu va a dar declaraciones proféticas. Aquí también conviene aclarar, de repente hay muchas personas que no son llenas del Espíritu y hacen declaraciones proféticas, hermanos. Una vez alguien se me acercó así y también sospecho que no estaba llena del Espíritu y me dijo, hermano, no sé cómo me habrá visto, pero me dijo, voy a orar por usted porque el Señor me indica que Dios le va a dar a su esposa. Le digo, no, alto, ahí. Yo ya estoy casado, hermana. Se equivocó de discernimiento de espíritus. Hay muchas personas por ahí, hermanos, que podamos decir de buena fe, pero eso está mal. Mala fe, mala doctrina, mala enseñanza. Que dan profecías y no están llenos del Espíritu. Tenga cuidado de ese tipo de personas. Y aún en iglesia ha pasado cosas muy raras. Dios es un Dios de orden. Y usted va a saber cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Va a actuar conforme a la palabra de Dios. Entonces,
declaraciones proféticas. Pero qué bendición. La otra vez pasó al frente mi cuñada, la hermana de mi esposa, a testificarle de una palabra profética. Ella estuvo enferma por un par de décadas. ¿Como cuántos años? Como 15. Una enfermedad incurable, degenerativa. De repente viene una hermana de la Ciudad de México, hermanos, y le da una palabra profética a mi cuñada. Había ido a muchísimos doctores, muchos, gastado mucho en muchos terapias, medicamentos, procedimientos, muchos. Pero esta hermana llena del Espíritu llega con mi cuñada y le dice, no sé si se dijo hoy o esta semana, yo no recuerdo, hoy vas a ser sanada. O sea, digo, órale, pues eso está interesante, ¿no? Hoy, no mañana o poco a poco. Le dijo hoy. Esa misma semana, sería bueno que estuviera aquí, yo creo va a venir en la tarde ella, ya lo testificó una vez, quedó sanada de esa enfermedad. Una palabra profética dada por Dios y usó una persona llena por el Espíritu Santo. No porque alguien diga cosas falsas, vamos a dejar de creer en los que son siervos de Dios. Amados hermanos, ocupamos aquí en la cosecha ser llenos con el Espíritu de Dios, que haya palabra profética, declaración de alabanza. ¿Por qué de repente estamos en el culto y a veces como que hay un pequeño aleluya por allá alejado de un hermano que quieto dijo aleluya? Alguien por acá respondió, sí, gloria a Dios. Porque nos falta estar llenos del Espíritu. Porque cuando alguien está lleno del Espíritu, es un río que fluye de alabanza al Señor. No es una gotera. Y el hermano que está al frente diga gloria a Dios, porque si no, no dicen ni gloria a Dios. Pero cuando el grupo se junta y está lleno de Dios, es un río de alabanza. Pues ahí nos damos cuenta como que nos falta ser llenos del Espíritu. Pero cuando alguien está lleno, hay declaraciones proféticas. Dios le revela, ve con aquel hermano y dile que ya se porte bien, porque si no voy a venir y voy a quitar su lugar del candelabro. Así habla Dios, hermanos. Y le doy una semana si no se arrepiente. Dios habla. Hay avivamientos donde los que se oponían al evangelio llegaban para tratar de cerrar el lugar, a la semana hasta caían muertos, hermanos. La gente que se oponía. Así como en el Antiguo Testamento. Número 7. Número 8. Una mayor. Bueno, doy la base del anterior. Hechos 2:17. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todo género. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Enséñale a tu hijo, a tu hija. Es una promesa. Va a profetizar. Ahora sí, el 8. Una mayor sensibilidad al pecado que ofende al espíritu y una mayor búsqueda de la justicia y un profundo apercibimiento del juicio de Dios. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Cuando alguien está lleno del Espíritu, hermanos, es más sensible al pecado y evita andar en el pecado. Cuida sus palabras para no ofender. Cuida sus pensamientos para no agraviar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, como está cerca con Él, en esta comunión íntima, sabe lo que Él lo entristece. Por eso dice la palabra de Dios, no entristezcan al Espíritu Santo. Hay gente que ya no es sensible al Espíritu porque como cristianos son cristianos carnales. Les gusta andar en el mundo, les gusta andar en los placeres. No son cristianos espirituales, son carnales. Y no de que hoy ven carnal para acá. No, hablo de gente malvada que conoce a Dios. Pero cuando está el Espíritu Santo y somos llenos, hay un temor, no quiero ofenderlo. Y alguien te ofende y tú estás tranquilo. No,
quiero cuidar mi relación con el Espíritu Santo. Y hay una sensibilidad de que el juicio de Dios viene pronto. Tienen un discernimiento de las cosas de Dios grande, porque están caminando juntamente con el Espíritu de Dios. Número 9, una vida que trae gloria y alabanza a Cristo. Cuando alguien está lleno del Espíritu, algo que usted va a ver claro, esa vida va a traer alabanza y gloria a Dios. Los apóstoles fueron llenos del Espíritu. Y dice la palabra de Dios en Hechos 4:33, los apóstoles a su vez con gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios se derramaba abundante sobre todos ellos. Y la gente del pueblo decían, esos cristianos, qué diferentes son. Y dice la palabra, y daban gloria a Dios. A esos hermanos, ¿cómo alaban a Dios? Pero si hemos escuchado también testimonios de lo contrario, es cristiano, pero qué mal genio tiene. O es cristiana, pero cómo trata mal a su pobre esposo. Y algunos se codearon por ahí. No voy a decir nombres, pero... O viceversa. Pero hermanos, alguien que es lleno de Dios es una luz poderosa en medio de la oscuridad. Y la gente, ese es cristiano. Ve y cómprale porque Él es el único justo aquí en el mercado de abastos. Ve con Él y pídele oración porque sabemos que Dios está con Él. La gente sabe que Dios está con los que están llenos del Espíritu. Número 10. Los que son llenos del Espíritu reciben visiones nuevas. Hechos 2:17, derramaré de mi Espíritu. Y la segunda parte, tus hijos y tus hijas tendrán visiones y los viejos sueños. Tendrán visiones. A veces los nuevos proyectos poderosos en Dios hacen falta. Más bien siempre hacen falta. Hay un canto que dice, ¿dónde están las mujeres consagradas como Ruth, como Esther? ¿Dónde están los hombres? Podríamos decir llenos del Espíritu como Elías, como Moisés. ¿Dónde están? Hermanos, aquí están. Tenemos que buscar al Señor porque la misma oportunidad que Dios les dio a ellos la tenemos nosotros. Es un mismo Padre. ¿Dónde están los de ese tiempo? Aquí estamos. Y en el nombre del Señor nos vamos a levantar, hermanos. Número 11. El bautismo en el Espíritu Santo es la puerta para la manifestación de los regalos del Espíritu. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 10. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Ocupo a alguien que tenga el don de sanar enfermos, hermano. Bueno, aunque sé que esto que estoy pasando, Dios tuvo un propósito. Créanme, lo veo completamente. Alguien me dijo, me llamó, es una lucha espiritual, hermano. Nunca lo pensé así. Simplemente dije, Dios me apartó para disciplinarme y aprender. Pero se ocupa gente que tenga el don del Espíritu, porque Dios quiere seguir sanando, hermanos. Dice, versículo 10, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernimiento espiritual, a otros hablar diversas lenguas, a otros el interpretar las lenguas. El Espíritu Santo, esos dones son para nosotros. Hace mucho tiempo alguien comentaba acerca de una visión y que miraba a toda la gente orando. Y el Señor Jesús se acercaba con una canasta llena de regalos. En esa visión, decía esta persona. Pero todos estaban pidiendo otras cosas. Nadie estaba pidiendo los regalos. Estos dones, hermanos, son para la iglesia. Dios sigue libertando al que está endemoniado el día de hoy.
Dios sigue echando fuera demonios de las casas que están poseídas. A veces no únicamente hay personas, hay casas poseídas, hermanos. Y Dios sigue usando cristianos para atar al enemigo y establecer su reino aquí en la tierra. Vuelvo a repetir, el evangelio no son palabras, el evangelio es poder. Y por eso tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo. Número 12. Los que son bautizados con el Espíritu Santo tienen un gran deseo por orar. Hay unos que batallan toda su vida orando, no oro, sí oro. Ahora sí voy a orar, Señor. Pero cuando alguien está lleno del Espíritu, hay una hambre continua por orar, por estar en la presencia de Dios. No puede vivir sin estar en la presencia de Dios. Por eso ocupa siempre vivir en oración. Y es el deseo del Espíritu que a través de nosotros gime e intercede y ora. De tal manera los apóstoles en Hechos 6:4 dice, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Número 13. Creo que sí, son 18, ¿verdad? Creo que voy a mencionar únicamente uno más. 13. Un mayor entendimiento en la palabra de Dios tienen aquellos que son llenos del Espíritu. La llenura con el Espíritu Santo, hermanos, te va a dar luz, un discernimiento limpio de cómo interpretar la Escritura. Hay tantos movimientos cristianos que usan la Biblia y la usan torcida. Pero dice la palabra de Dios en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, la palabra de Dios, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Amados hermanos, ocupamos ser llenos del Espíritu. El apóstol Pablo, él exhortó, no anden emborrachándose, hermanos. No se emborrachen. Él exhortaba de todo, ¿no? Mujeres, vístanse bien decentemente, no provoquen a los hombres. Nunca tengan preferencias en la congregación. El que tiene más, siéntenlo al frente. El que no tiene, pónganlo allá atrás. No hagan diferencias. Y una de las indicaciones que dijo Pablo a la iglesia, no se anden emborrachando. Ahora, emborráchense, pero del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu, cantando en sus corazones himnos, salmos, alabanzas al Señor. Amados hermanos, si usted ha recibido la salvación, busque la llenura. Así como al pueblo de Israel, Dios lo sacó de un Egipto, así como a nosotros nos sacó de la esclavitud a una tierra prometida. El Señor también dijo, no te vayas, espera la promesa del Padre. El Señor dice, pídelo. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Te pregunto a ti, ¿se lo quieres pedir? Dice que Él se lo dará a los que se lo pidan. Voy a invitarles a buscar el bautismo con el Espíritu Santo juntamente conmigo. Yo fui lleno por primera vez en el 85, pero ocupo mantenerme lleno. Si usted ha sido lleno con el Espíritu, ocupa mantenerse lleno. ¿Cómo? Orando, testificando, alabando a Dios. Es decir, ejercitándose, hermanos. Voy a pedir que todos pasemos al frente. Dice la Biblia que en el aposento alto estaban juntos orando en una sola petición, esperando la promesa del Padre.